Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 847 para continuar investigando el comienzo de la predicación del Evangelio en la iglesia cristiana primitiva. Como siempre, le damos la palabra a Francisco. En el estudio del tema de hoy, continuaremos examinando los pasajes que tienen que ver con la iglesia cristiana incipiente. Cuando los discípulos comenzaron su labor de predicación, primero lo hicieron con el pueblo judío, a pesar de lo mal que se habían portado con Jesús y sus seguidores. Los discípulos no se separaron de la comunidad judía, pues se consideraban como un elemento reformador que daría nueva vida a ese antiguo cuerpo de dirigentes judíos que ya estaba en decadencia. Por este motivo, era normal que Pedro y Juan fueran al templo a la hora del sacrificio y de la oración de la tarde, como siempre lo habían hecho cada vez que habían estado en Jerusalén. Una de estas visitas, poco después del Pentecostés, estuvo acompañada de una circunstancia muy peculiar. En la puerta del templo, Pedro y Juan sanaron a un cojo en el nombre del Salvador crucificado y resucitado, y por medio del Espíritu Santo. Tienes razón, pero este acontecimiento fue rechazado por los dirigentes. La investigación hecha dio como resultado que dichos dirigentes prohibieran terminantemente que desde ese momento se hiciera cualquier obra en el nombre de Jesús. Prohibición que, por supuesto, los discípulos no obedecieron. Entonces comenzó la persecución. Este nuevo rechazo del cristianismo de parte de los judíos produciría una separación entre el judaísmo conservador y el cristianismo reformador. Pero es que estos dirigentes judíos no habían llegado a comprender que ya no habría lugar para un sacerdocio terrenal entre los seres humanos. Antes de la cruz, hombres dedicados y bien instruidos no habían representado adecuadamente al sacerdocio de Cristo. Me estoy refiriendo a los fariseos, escribas y sacerdotes del Sanedrín. Efectivamente, pues sería imposible e innecesario que después de la cruz algún hombre ofreciera la intercesión que es necesaria entre Dios y los hombres. Estando Cristo como sacerdote en el santuario celestial, sería imposible que algún hombre fuera sacerdote en la tierra, no importa cuán sincero fuera su propósito o cuán elevadas sus pretensiones. Mientras estuvo Jesús con sus discípulos, existía una especie de fondo económico, una bolsa común, nutrido por donaciones personales, lo cual dice Lucas 8, 2 y 3. El tesorero era Judas, y este fondo servía para suplir las necesidades del grupo evangelístico. Continuando con esta forma administrativa, al faltar Jesús, el grupo siguió manteniendo dicho fondo. Había una tesorería común a la que contribuían todos los que deseaban hacerlo y con la cantidad que quisieran. La unidad de estos primeros cristianos era espiritual, teológica, fraternal y económica. La capacidad de la Iglesia, dirigida por Dios, de procurarse sus propios medios para sostenerse, colocó a los seguidores de Cristo en la situación de no depender ya económicamente de los judíos. La Iglesia se bastó a sí misma. Su propósito supremo era testificar del Señor resucitado. Tenía poder. Con el don del Espíritu Santo rápidamente se desarrolló, convirtiéndose en una organización cuyos principios habían sido establecidos por Jesús cuando estuvo en la tierra. Para la supervisión de la buena marcha de la Iglesia y para la organización que esto requería, así como para todos los otros asuntos pertinentes a la Iglesia y al bienestar de sus miembros, estos recurrirían naturalmente a los apóstoles. Los apóstoles eran 11, porque Judas ya se había suicidado,
Más tarde lo sustituiría Matías. Estos hombres, con Matías, que reemplazó a Judas Iscariote, fueron los instrumentos del Espíritu Santo en la administración de la Iglesia. La inquebrantable persistencia de estos en testificar de Cristo, desafiando las órdenes de los dirigentes judíos, dio como resultado su arresto y encarcelamiento. Pero el objetivo de ellos era lo que dice Hechos 5:29, obedecer a Dios antes que a los hombres. El grupo, haciéndose grande, por lo que para la buena organización del grupo tuvieron que elegir a 7 diáconos que se encargaban de atender las dificultades y necesidades de las personas. Para muchos, el hecho de unirse a la comunidad cristiana en una ciudad tan llena de prejuicios contra Jesús, como era la de Jerusalén de entonces, tuvo que significar la pérdida de su empleo y serios problemas sociales y económicos. Sin duda, los 7 primeros diáconos tuvieron mucho trabajo al ocuparse de las necesidades de los pobres y desvalidos de las congregaciones. El nombre de estos diáconos fueron Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás. Estos diáconos no se limitaron solamente a una obra material. Eran decididos evangelistas. Felipe, guiado por el Espíritu Santo, fue a Samaria y fue tan gran bendecido en sus labores que los apóstoles de Jerusalén enviaron a Pedro y a Juan para que le ayudaran. Después el Espíritu condujo a Felipe al desierto, hacia el sur, donde encontró y bautizó al eunuco, quizá el primer cristiano de Etiopía. Esteban estuvo activo evangelizando en las sinagogas de los judíos de Jerusalén y hubo muchos conversos. Pero despertó una intensa oposición y los judíos se airaron de tal manera con Esteban que fue sentenciado a muerte por el Sanedrín. Esteban fue apedreado mientras Saulo de Tarso guardaba las vestiduras de los que lanzaban las piedras de la ejecución. Los romanos fueron sobornados y no investigaron el asunto. Este momento específico fue el punto de partida de la ruptura total entre el judaísmo y el cristianismo. Los judíos no supieron aprovechar la última oportunidad como pueblo que el Señor les había proporcionado. Bien, pues hemos acabado de estudiar por hoy. Mañana continuamos estudiando lo relacionado con la Iglesia primitiva utilizando el tema 848. Bendiciones y hasta mañana.